El Comité de Asistencia para el Desarrollo, DAC, de la OCDE tiene una larga experiencia en el seguimiento de las finanzas para el desarrollo sostenible, incluyendo la ayuda oficial para el desarrollo, otros flujos oficiales y, más recientemente, instrumentos financieros como las garantías y los recursos privados que influencian. Esa experiencia y conocimientos han proporcionado la base para el trabajo en los últimos 2 años para explorar su complejidad. Los paquetes de financiamiento que serán necesarios para respaldar los ODS se pueden medir y rastrear a través de un sistema de estadísticas internacional. Este trabajo culminó con una propuesta para un nuevo marco de medición con el apoyo oficial total para el desarrollo sostenible, TOS. Como se puede observar, las fuentes e instrumentos de financiamiento incluidas en TOS hacen notar la magnitud de la contribución de los actores privados. Al hablar del sector privado, se hace referencia a una amplia tipología de agentes de diferentes tamaños, recursos y capacidades, desde las empresas transnacionales hasta las micro, pequeñas y medianas empresas, o a las empresas de la economía social como las cooperativas, sector empresarial informal, instituciones financieras privadas, así como también a las asociaciones empresariales, y podríamos añadir a las fundaciones empresariales creadas para gestionar programas de responsabilidad social corporativa. En el lenguaje habitual de la cooperación internacional para el desarrollo, el término sector privado suele emplearse de forma recurrente para hacer referencia a las grandes corporaciones. Su objetivo principal es la obtención de lucro, la rentabilidad de sus negocios y la generación de valor para sus accionistas. Y en lo que respecta a las grandes corporaciones, es probable que su papel sea el más cuestionado por el impacto de sus actividades lucrativas en los países en desarrollo y por las sospechas que cuentan con cierto fundamento de que su creciente implicación como agente de la cooperación responde más a la necesidad de maquillar su imagen y obtener la licencia social para operar, es decir, conseguir una receptividad favorable por parte de los actores políticos y sociales en los lugares donde operan. Antecedentes para la incorporación del sector privado en la cooperación internacional al desarrollo. A partir de los años 90, las empresas comienzan a ser presentadas como agentes que asumen nuevas responsabilidades en el desarrollo internacional y ejercen un rol protagonista en la cooperación en un contexto marcado por el fenómeno de la fatiga de la ayuda, es decir, por la contracción y caída de la AOD ofrecida por los países del CAD y por las dudas sobre si la eficacia de la cooperación pública para responder a los retos globales estaba siendo realizada. Un contexto que tiene sus paralelismos con el momento actual y con el énfasis que se está poniendo en el papel del sector privado lucrativo en la lucha en contra de la pobreza. En las décadas anteriores, las empresas ya habían participado en calidad de colaboradoras de los estados y de los organismos multilaterales en la ejecución de acciones de cooperación como prestadoras de servicios y suministradoras de productos. En esa perspectiva, el papel de la empresa quedaba reducido a una función puramente instrumental en relación a la cooperación, sin comportarse propiamente como un agente autónomo de la cooperación. Esto no significa que no tuviera importancia, sino que su papel no afectaba a la definición de los objetivos de los agentes públicos o a las decisiones basadas de la política de la ayuda. Lo que va cambiando a pasar de los años es que exactamente ese rol subsidiario de las empresas en la cooperación va transformándose y los agentes necesarios para complementar los esfuerzos de los estados en la agenda internacional del desarrollo. Esa misma transformación en las percepciones y en los discursos sobre las responsabilidades y oportunidades para poner fin a la pobreza es el resultado de una mayor integración del sector lucrativo del sector privado en las tareas de cooperación. Se basan en la pretendida eficacia y eficiencia de las empresas y de la iniciativa privada, que sería mayor que la que se observaría en la ayuda pública al ofrecer soluciones rápidas, menos burocráticas y con mayores incentivos para solucionar problemas del desarrollo. Sin embargo, como nos advierte Caras, esto no significa que la ayuda privada para el desarrollo sea más efectiva que la AOD, porque eso está aún por verse.
Entre las normas establecidas o recomendadas para los flujos privados no destinados al desarrollo figuran los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, las directrices de la OCDE para empresas multinacionales, los principios de Naciones Unidas para la inversión responsable y las normas básicas de trabajo de la OIT. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio se complementaron con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, basándose en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. A raíz de lo anterior, algunas empresas han avanzado aún más en el rediseño de su modelo de negocios con miras a contribuir positivamente al desarrollo sostenible y han puesto en marcha otros mecanismos para evaluar sus avances. Estas iniciativas son importantes porque demuestran que varias empresas de importancia mundial están preparadas para fijarse estándares más altos y cumplirlos, de manera que varios de los principales empresarios mundiales recibirán de buena gana un mecanismo de monitoreo y cumplimiento más sólido y ambicioso. Los países en desarrollo han intentado dar seguimiento a las contribuciones concretas de las empresas al desarrollo sostenible, por lo que han sugerido que se monitoree las empresas en cuanto al respeto de las normas nacionales de derechos humanos y derecho laboral, sus políticas de responsabilidad social y ambiental, la cantidad de puestos de trabajo decente que generen y los puestos que paguen, los fondos que destinen respecto a su volumen de negocios y utilidades, a las prioridades compatibles con los ODS, como la capacitación del personal, la promoción de la equidad de género y otros grupos y su representación en la fuerza laboral, así como programas para promover la administración a manos nacionales en lugar de extranjeros. Existe un marcado contraste entre el monitoreo a lo anterior y el detallado seguimiento que se hace a las facilidades que los países pueden ofrecer a las empresas a través de Doing Business, que se ha convertido en una condición blanda para los préstamos otorgados por el FMI y el Banco Mundial, y que a menudo implica una fuerte presión a favor del cambio de políticas nacionales, a favor del quehacer de las empresas, incluso cuando algunas de las medidas recomendadas, como la reducción de impuestos o normas laborales menos críticas, contravengan los ODS. Hay alrededor de 1.94 trillones de dólares en flujos financieros internacionales hacia los países en desarrollo. Con los recursos comerciales gobernando el panorama, ¿es la ayuda oficial al desarrollo una fuente significativa de financiamiento comparados a otros recursos como aquellos proporcionados por el sector privado? Si tomamos en cuenta que no existe un método establecido para medir el volumen de las iniciativas de desarrollo para el sector privado, debido en gran medida a la ambigüedad que se tiene para definir estas. Pero, aún tomando en cuenta esto, podemos hablar de que la cooperación privada para el desarrollo proveniente de los países pertenecientes al GATT ha crecido más rápidamente que la AOD desde el 2006, aumentando cerca del 50% cuando se le mide en términos netos en comparación del crecimiento de nada más 10% de la ayuda oficial de desarrollo proveniente del GATT. La combinación de estos recursos varía a través de las regiones. Sin embargo, los flujos comerciales son aquellos que dominan el panorama financiero internacional, mientras estos a su vez están concentrados en un número menor de países comparados a otros tipos de finanzas. Mientras que estos flujos están aumentando y representan la mayor fuente de financiamiento a los países en desarrollo, esta mezcla varía significativamente alrededor del mundo. La ayuda oficial al desarrollo se mantiene particularmente en países menos desarrollados y en países de situación de extrema vulnerabilidad. Esta distribución podemos observarla de que depende mucho de la situación en la que se encuentre el país en sí. En aquellos países donde no existe fragilidad, por así decirlo, podemos ver que son aquellos flujos comerciales los que representan la mayor fuente de financiamiento. En aquellos con una situación de fragilidad y vulnerabilidad hasta cierto punto, las remesas toman un papel importante, siendo de hasta un 40%. Mientras en aquellos de extrema fragilidad con una situación muy complicada, la AOD es la mayor fuente de financiamiento. En algunos países llega a ser hasta el 70%. No existe un modo de saber en qué se destinan particularmente estos fondos, pero podemos ver que la mayoría se dedican a...
El sector privado para el desarrollo se refiere a las diversas formas de compromiso contractual. Por un lado tenemos a la parte pública, que es mejor conocido como un donante público o otro tipo de institución pública relacionada a la ayuda. Por otro lado tenemos a la parte privada, que es mejor conocido como una empresa privada o un inversor con el propósito de alcanzar un determinado objetivo relacionado al desarrollo. La empresa puede actuar de diferentes maneras. Entre estas podemos mencionar como un receptor directo de ayuda pública, incluida la ayuda oficial al desarrollo para sus inversiones y actividades. También es conocido como un contratista que implementa proyectos de ayuda. Todo esto mediante procesos tradicionales de contratación pública, como un socio comercial o financiero, en una asociación pública-privada, establecida a través de combinaciones de préstamos comerciales y concesiones de ayuda. También como un proveedor de recursos para el desarrollo, equivalentes a ayuda, como un facilitador en la construcción de redes de contacto y procesos de formulación de políticas, por medio de foros y redes empresariales. Bueno, el sector privado siempre ha sido un elemento central de la cooperación al desarrollo. Muchos proyectos de ayuda apuntan al desarrollo privado. Lo que lo distingue es en el marco normativo del sector privado. Para este, el marco normativo de la ayuda oficial de desarrollo es tradicional. Es el reconocimiento de los grupos empresariales como un aliado clave o hasta como un socio igualitario, de los gobiernos y donantes en la formulación de política y diseño de proyectos. Entrando en materia, vamos a hablar sobre las modalidades o las formas de implicación del sector privado dentro de la cooperación. Y entre esas tenemos las empresas privadas, que estas nunca son formalmente identificadas por los donantes como beneficiarios de la ayuda, sino que siempre son consideradas como asociadas estratégicas con el objetivo de apoyar a un crecimiento. También tenemos a las inversiones extranjeras directas, que entre estas podemos mencionar instituciones internacionales como el Banco Mundial, el FMI o incluso el OECD, que han llevado a cabo una promoción activa de las inversiones extranjeras directas. Tenemos también a las fundaciones privadas, que estas son principalmente americanas, son desde su aparición unos actores influyentes en materia de política de ayuda al desarrollo, reivindicándose progresivamente un papel de primer plano. Tenemos a la colaboración pública y privada, que según el OCDE, la colaboración pública-privada consiste en un acuerdo en el cual el sector privado promociona infraestructuras o servicios tradicionalmente suministrados por parte del Estado. Entre estas podemos mencionar los hospitales, las escuelas, las prisiones, las carreteras, entre otros. Y por último, tenemos el patrocinio y la confinanciación. El patrocinio también es un instrumento de la comunicación empresarial. La forma de patrocinio podemos mencionar es la social y la ambiental, quien se ha ido desarrollando en la década de 1990, desde la perspectiva de la empresa, que incluyen aquí los objetivos de la rentabilidad y la venta. Tenemos también a la cofinanciación, que las empresas aportan a los proyectos de la cooperación estatal para el desarrollo. En el marco de sus actividades de patrocinio todavía es incipiente, pero se convierte en una opción interesante. Continuando con las modalidades o formas de cooperación internacional con el sector privado, a continuación se brindan algunos ejemplos. Como primer ejemplo, en las alianzas público-privadas en la cooperación internacional, las instituciones financieras internacionales ligadas al desarrollo trabajan en dichas alianzas a través de distintos instrumentos que facilitan su labor. Por ejemplo, el Banco Mundial lo hace a través de la Corporación Financiera Internacional IFC, mientras que el Banco Interamericano de Desarrollo lo realiza mediante el Fondo Multilateral de Inversiones FOMIN y dispone de recursos y oficinas específicas dedicadas a la constitución de estas alianzas. Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, además de tener una división de desarrollo del sector privado, ha puesto en marcha una red que se ocupa de analizar dichas alianzas. En cuanto a la forma de diálogos múltiples de partes interesadas y redes formales, se presenta como ejemplo el Pacto Mundial de Naciones Unidas, el cual fue lanzado en el año 2000 y trata de la más grande iniciativa voluntaria de responsabilidad empresarial en el mundo, con más de 12.500 entidades adheridas en más de 160 países, constituyéndose con el objetivo principal de guiar a las empresas para que operen de manera responsable, llevando a las mismas al diálogo con los líderes mundiales. Algunas empresas que se suman a esta iniciativa son Consultoras Copser,
Cotoblau Sociedad Anónima, ENCE Energía y Celulosas, entre otras. En el caso de la movilización y consolidación del capital privado y público, se presenta el grupo bancario KfW, el cual recluta a empresas privadas, inversores con motivaciones éticas, fundaciones privadas y bancos comerciales para cooperar en la cofinanciación de proyectos de infraestructura. De este modo, el capital privado es movilizado para fines de la política de desarrollo. Por su parte, en la modalidad de patrocinios se presentan casos como el de General Mills y Open Motivation, que apoyan proyectos educativos y de sensibilización como el de Escuela Solidaria, así como también Boeing patrocina Air Planet, un proyecto de sensibilización medioambiental. Finalmente, las inversiones éticas. Se plantean como ejemplo las iniciativas de corporaciones bancarias como la entidad ASN Bank en Holanda, que trabaja en un ahorro socialmente responsable en los que prevalecen determinados valores sociales. El banco alemán GLS, que se rige bajo mecanismos de favorecer proyectos con beneficios sociales o medioambientales. Por último, la banca italiana Popolari, que brinda financiación y créditos para el sector no lucrativo italiano, sobre todo a organizaciones y cooperativas sociales. En la parte de la propuesta y alguna crítica, se puede empezar por el alineamiento de la ayuda privada con los objetivos de desarrollo sostenible. Muchos de estos objetivos de desarrollo sostenible tienen la característica de que son fáciles para que los agentes privados puedan tener algún tipo de participación en ellos. Y además que la ayuda privada puede convertirse en un financiador de los esfuerzos para el cumplimiento de los ODS y que pueden jugar un gran papel convirtiendo ganancias en crecimiento económico sostenible, en energías asequibles y ayudando de diversas maneras a las acciones por el clima, la vida submarina y otro tipo de ayuda ambiental. Parte de la ayuda privada es como muy asistencialista, va destinada a dar asistencia a las personas sujetas a la ayuda y los problemas a veces pueden ser muy superficiales y debido a que son muy superficiales la ayuda puede tornarse aleatoria debido a que el donante, la gente que va a otorgar la ayuda privada solo va a ver eso, va a ver un problema superficial. Y además la ayuda no va a llevar un proceso similar al de la ayuda oficial, lo cual puede verse afectado en su efectividad tratando el problema. Y para lograr los ODS, los cuales tienen como finalidad, por ejemplo, acabar con la pobreza, dar educación universal, mitigar el cambio climático, va a costar muchísimo dinero. Y este dinero no solo puede ser costeado con la ayuda oficial al desarrollo, sino que se tienen que tomar en cuenta a los agentes privados, que son muy importantes de una manera no directa. Eso quiere decir que estos no tienen como un ODS específico al cual ayudar, sino que atacan un problema que también quiere solucionar el ODS, por lo tanto complementan el ODS. El siguiente es una nueva estructuración y conceptualización de la ayuda privada. Esto ha quedado como muy superficial, la ayuda privada, o sea, solamente no puede catalogarse en donaciones que forman parte de una cooperación oficial. Es como tendría que ser más sistemático. Y cuáles son los objetivos de la ayuda, denominar la ayuda que va para determinados objetivos, de si va para el gobierno, si va para un sector específico de la sociedad. La ayuda privada es muy significativa en términos de contribución, de cuántos miles de millones de dólares se dan para la ayuda. Y mucha de esta ayuda no tiene nombres específicos, sino que solamente son donaciones, podría decirse que generalmente son de filántropos. Y hay otro tipo de esfuerzos privados que
que muchas veces tal vez no se contabilizan o tal vez no tienen una denominación, por lo tanto no pueden ser como sistematizados, cuantibilizados. Y además esto está muy general y no hay una jerarquía en cuanto a quién da la ayuda privada, quién está por arriba de quién en la ayuda, o cómo pueden ayudarse entre distintos niveles de agentes privados. Como se decía en la parte anterior, de que uno de los problemas para que la ayuda privada funcionara es que tiene que ser sistematizado. Eso puede afectar en cuán efectivo puede ser el tipo de ayuda que se dé. Eh, la ayuda privada es parte de la cooperación no oficial, que son actividades del sector privado que buscan apoyar al desarrollo o no directamente al desarrollo, sino que son acciones, son proyectos o acciones de cooperación no necesariamente enfocadas al desarrollo y que implican que se transfieran recursos de la gente a un sujeto que va a ser el beneficiario